¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nuestro país si la cuestión económica depende mucho de las decisiones de los gobiernos? Es decir, la cuestión económica bajo la cuestión política y ahora hasta la cuestión política debajo de la cuestión social, porque es tanta la presión de todo el país, porque ya no nada más no nada más es el sector estudiantil, ahora es la sociedad en general, y a eso se le unen también el reclamo que viene del extranjero, de otros grupos también que no necesariamente son grupos subversivos, que lo entiende el gobierno. No hay nadie queriendo desestabilizar el país, está el país solito, pues desde la cabeza nos está agarrando para desestabilizarnos. Ahora ahí va a venir el problema, la cuestión económica, que es lo primero que se va a ver. ¿Qué va a pasar? Eventualmente puede renunciar el presidente. Sí, es posible, es viable, eso es lo que está por discutirse, pero ¿cuáles serían las consecuencias a nosotros? ¿Cómo nos afectaría? Pasa con la cuestión económica. ¿Es posible que el país se quede sin el actual presidente? Bueno, primero, el Congreso tiene facultad, de acuerdo a la Constitución, artículo 73, fracción 27, tiene la facultad de aceptar la renuncia del cargo del presidente de la República cuando lo solicite, ¿no? Nunca han dado caso. Después dice el artículo 86 de la propia Constitución: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Es decir, cuando haya una causa verdaderamente grave, y eso, ¿qué es verdaderamente grave? Pues eso lo discutirá el 3 veces H, Congreso de la Unión. Ellos decidirán si esa causa es grave y motivo de aceptarle la renuncia al presidente. Cuestión de ellos, ¿no? Ellos decidirán si es grave o no es grave. Pero viene otra cosa. ¿Quiénes forman el Congreso de la Unión? Obviamente los representantes de los partidos. Y resulta que si convenientemente o no convenientemente, por la buena, por la mala o por lo que todos quieran, la mayoría en el Congreso es del PRI. Y Enriquito Peña Nieto es del PRI. Entonces, ¿es posible? Si es posible, es viable. Vamos a ver a la práctica. ¿Se permitirá la eventual renuncia del presidente? Todavía no lo sabemos, eso todavía lo está por decidirse, pero tómalo en cuenta, la mayoría es del PRI. Y seguramente protegerán, como lo han estado haciendo, a Enrique Peña Nieto, salvo que hasta ahorita ya estén aceptando que la próxima elección el voto de castigo limitará la presidencia. Es decir, téngalo por seguro que el PRI no regresa a la presidencia en el siguiente semestre. ¿Pero quién lo ocupará? Ahí el problema. No queremos un mesiánico, no queremos un mesías en la presidencia, porque no esperamos a alguien que nos venga a rescatar. ¿Quién va a rescatar al país, no? Pues bien, hay algo que también es muy importante. Dice el artículo 108, y todo esto es constitucional, párrafo 2 dice: el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. ¿Ok? Entonces, si es posible en algún momento que esta persona, que este presidente, dada la presión actual que hay en el país, pueda renunciar. Y si renuncia, eso sería el motivo: traición a la patria y delitos graves del orden común. Habría la posibilidad que nos limiten el dinero en la inversión, o que incluso haya otro proceso de expropiación. No es muy común, o sea, yo creo que no lo es viable, pero eso es lo que nosotros pensamos aquí. Nosotros, es lo que nosotros conocemos del país, pero no de lo que los demás piensan de nosotros. Nosotros lo conocemos internamente, pero no sabemos qué piensan en otros lugares. Por ejemplo, algunos dicen que si entra un presidente o un candidato de izquierda a la presidencia, inmediatamente va a empezar con las nacionalizaciones y que la propiedad privada ya no va a ser posible y que van a entrar gente a tu casa y te la van a quitar y tus negocios forman parte del Estado. No, miren, eso no es posible de entrada, porque nuestros gobernantes, incluso los de izquierda, ni siquiera son militares. Entonces un militar con esas características y tiende a ser de izquierda puede hacerlo, pero no, desgraciadamente o afortunadamente para muchos, pues el país no tiene gobernantes de origen militar, que no vienen con esa idea de proteger al Estado, que todo sea poder público.
no es así. Por eso aquellos que son medio fatalistas, con el que ya ves, decían que el peje era un peligro para el país, y el peligro fue con otros que llegaron. Pero bueno, yo no estoy diciendo quién debe entrar al país, lo que estoy diciendo es la estabilidad. Debemos mantener estable el país, por lo tanto una transición es importante para mejorar, pero el principio siempre es una incertidumbre, y eso desgraciadamente no vamos a poder evitar que el inversionista o el extranjero comience a desconfiar en el país. El principio sí va a ser así, desgraciadamente, inestabilidad. Entonces habrá como un poco de restricción. Espero que rápidamente esto se estabilice, pero de entrada sí, muchos van a decir, primero me espero a ver cómo queda el país, y ahora sí veré si invierto o no ahí. Eso es lo primero, soportar la incertidumbre de cómo debemos convencer a los inversionistas de que su dinero está seguro en el país, que no va a haber un golpe de estado, que no va a haber manifestaciones de la sociedad, que los militares no van a tomar el poder, ese tipo de cosas que inmediatamente empiezan con la imaginación de la gente. El hecho de no tener a la gente adecuada hace que la persona que esté hasta arriba no pueda tomar decisiones correctas porque no tiene en quién confiar. Entonces, aunque no toda la culpa es de una sola persona, porque él representa toda una estructura política, también eso es muy importante. Esta persona tiene que saber tener a la gente adecuada. Digo, si la inteligencia no te ayuda, que la astucia te rescate, ¿no? Entonces, tú no puedes. Procura tener a la gente que pueda tomar esas decisiones. Otra cosa, hablando de esta posibilidad de la renuncia, el Congreso, en caso de falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto. Fíjense, hay dos cosas, el interino o el sustituto. Cuando la falta del presidente ocurriese en los 2 primeros años, el periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, al mínimo las 2/3 partes, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará un presidente interino en los términos que disponga la ley del Congreso, para que haya una nueva elección que concluya el periodo. O sea, primero, si en los 2 primeros años renuncia al presidente o lo revoquen, el Congreso tendrá que convocar, nombrar un presidente interino y elecciones para alguien que concluya el periodo. ¿Ok? Y después, si el periodo, si la renuncia o la revocación ocurre en los 4 últimos años, el Congreso buscará a un presidente sustituto para que concluya el mandato.